Las madres no queremos ningún tipo de reparación. Por ahí he oído que alguien quiere hablar de reparación económica. Los hijos no se van a pagar con plata, compañeros. Las madres queremos aparición con vida. No queremos negociar la sangre de los nuestros. Y vamos a seguir en la plaza mientras haya un solo desaparecido, un solo preso, un solo torturado, un solo joven que no puede expresarse. Las madres de Plaza de Mayo vamos a seguir viniendo a la plaza. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas, a nuestras madres, especialmente porque esta es la Marcha de las Madres, la marcha 2257 de los jueves. ¿Qué tal? 2257 jueves de las Madres. Ustedes saben, los últimos 2 jueves, en este segmento que me toca a mí, tratamos los detalles, los avances, las dudas que nos generaban alrededor de la causa judicial que se tramita ante el fuero comercial y que había decretado la quiebra del correo administrado por la familia Macri. El jueves pasado celebramos el fallo dictado por la jueza Marta Ciruli, que había decretado finalmente la quiebra de los Macri, más de 20 años después de comenzada la insolvencia fraudulenta de ese grupo empresario, porque también te contamos aquí que la quiebra, que fue decretada la semana pasada, no fue la consecuencia de un mal cálculo en los negocios que hizo la familia Macri, sino un caso de enriquecimiento ilícito, adrede, provocado por el grupo Macri a través de una defraudación grosera y millonaria al Estado. Pero también dijimos en estos últimos 2 jueves que debíamos estar muy atentos porque el diablo podía meter la cola nuevamente tratándose de Macri, entendiendo además que Macri no es solo él, sino que constituye él un bloque económico, político, mediático y también judicial que opera como una verdadera mafia, que fue capaz, en este caso, no solo de no pagar durante 20 años lo que le correspondía, sino de incluso ganar la presidencia del país y desde allí perfeccionar sus delitos, controlando el Poder Judicial y persiguiendo a quienes resistían todo esto. Bueno, ¿qué pasó ayer? Bueno, el diablo efectivamente metió la cola y la jueza Ciruli se contradijo alevosamente de lo que había resuelto tan solo una semana atrás. No aguantó ni 7 días el fallo de la jueza. Lo cierto es que aceptó insólitamente que el recurso de apelación que habían presentado los abogados de Macri sea concedido con efectos suspensivos sobre la resolución de la quiebra. Ahora va a tener que resolver la Cámara, que siempre ha mostrado acuerdo con la línea, con todos los intereses de la familia Macri, pero además deberá hacerlo sobre una quiebra que quedó entre paréntesis, ¿no? Tal cual lo busca el grupo Macri en su estrategia judicial, dilatar el proceso que ya lleva más de 20 años y zafar permanentemente de pagar lo que debe y de devolver lo que robó hasta esperar condiciones políticas favorables, como las que tuvo Macri entre 2015 y 2019, cuando intentó una autocondonación de la deuda con el Estado, frenada en su momento por la fiscala Gabriela Bocchín. Es realmente una vergüenza, es escandaloso, es grosero porque se hace a la vista de todos. Macri, ustedes saben, presionó con una carta pública que escribió y emitió desde España y a la semana obtuvo exactamente lo que quería y que viene consiguiendo desde hace 20 años. Acá no hay una de dos, o a la jueza le queda grande el cargo o la justicia le queda demasiado grande el nombre, o las dos cosas, ¿no? Miremos esta comparación. Mientras a Macri le permiten por 20 años zafar de pagar su deuda y seguir con sus empresas sin ningún contratiempo, a la Fundación Madre de Plaza de Mayo, que es una entidad sin fines de lucro y que fue creada únicamente con fines sociales, le decretaron la quiebra por un conflicto laboral, justo a las madres, que dieron todo en sus 44 años de lucha por los derechos de la clase trabajadora. Bueno, y lo hicieron a esa quiebra
que hay que marcar muy bien, fue a la fundación de las madres, no a las madres de Plaza de Mayo, que no quebraron nunca, ni las van a poder quebrar jamás. Decía, esto lo hicieron apenas 2 años después de que asumió Macri, cuando todas las causas judiciales contra las madres se activaron y se inventaron otras. Una quiebra que además fue la excusa perfecta para el robo, porque detrás de la figura de expropiación, como decía el juez Perillo comercial que quería sacarles el archivo, estaba el delito de robo de ese archivo histórico que las madres evitaron con su cuerpo, con su decisión política y con la solidaridad de miles de personas que se movilizaron a la puerta de la Casa de las Madres para acompañarlas. En fin, yo creo que en el diagnóstico sobre el estado en el que se encuentra el sistema judicial argentino, sobre el estado en el que se encuentra el servicio público de justicia, porque no hay que olvidarnos, es un servicio público, por más que los jueces se crean semidioses y tengan todas las prerrogativas habidas y por haber, bueno, son funcionarios públicos que están dando un servicio público. Digo, seguramente todos vamos a coincidir sobre el diagnóstico, es calamitoso el estado en el que está, es una cloaca, ¿no? Una cloaca yo creo que es más perfumada que lo que pasa en los tribunales argentinos. El punto es qué hacer. Y acá hay 2 opciones. O solo damos testimonio llorón de la injusticia de la justicia, de las arbitrariedades que cometen los jueces y fiscales, y nos conformamos con describirlas, con enunciarlas o denunciarlas, o de una vez por todas el gobierno actúa contra ellas. Si elegimos la primera opción, seguramente Clarín y La Nación nos van a perdonar la vida. Quizás algún día hasta digan de este gobierno que fue el campeón moral de la democracia, como dicen de Alfonsín, a cambio, claro, de que no se toque nada del statu quo de la justicia, como también hizo Alfonsín, que acuérdense, cacareaba con los derechos humanos, pero negociaba con el poder militar. Bueno, nosotros preferimos otra opción, nosotros preferimos la segunda, que el gobierno haga lo que tenga que hacer, que alce la voz, que se preocupe por el juicio de la historia y no por los fusilamientos mediáticos, que ejerza el poder y que se haga cargo de la legitimidad de origen que tiene este gobierno, que fue elegido en primera vuelta, que fue capaz de vencer a quienes gobernaban la ciudad, la nación y la provincia de Buenos Aires con la embajada norteamericana a favor, con los jueces a favor, con los medios a favor y con el Fondo Monetario prestándole guita todo el tiempo. No hay muchos otros caminos. Ojalá se hubiera inventado otro en el que resultara fácil o por la acción de los propios procedimientos previstos por el Poder Judicial desactivar el enclave oligárquico en que se convirtieron los tribunales de nuestro país. Pero está visto que no. Aquella discusión del principio de este gobierno sobre la posibilidad de que sea el mismo Poder Judicial el que se democratice solo ya quedó resuelta, es imposible. Y no lo decimos nosotros por sobreideologizados, como dicen del kirchnerismo, sino son los propios hechos lo que lo demuestran. Es ahora o nunca, es ellos o nosotros, es el capital concentrado que puede comprar no un juez solamente, sino todo un sistema judicial, o es el pueblo. Nosotros estamos decididos de qué lado vamos a estar. Ojalá también lo esté el presidente y sepa que cuenta con nosotros definitivamente si se anima a dar esa batalla, que es urgente, que no se puede demorar más. Nada más por hoy. Ahora los dejo con el periodista, el compañero y tan amigo de las madres que es Fernando Borroni, y luego, para cerrar, como siempre, Eve de Bonafini. Nada más, y hasta el jueves que viene. Bueno, es un placer grande volver a compartir una marcha de los jueves con las madres, ahora en este formato virtual que la pandemia nos exige. Pero quería sumar algunas reflexiones, Eve, con respecto al tema de Cuba. Y sobre todo preguntarnos cómo analizábamos Cuba, desde dónde analizamos Cuba. Porque sabemos bien que los grandes medios de comunicación aquí en la Argentina y en la región toda, los monopolios, esos poderes económicos que se han dedicado a los medios precisamente para construir determinadas sociedades que respondan a sus intereses, nos dicen permanentemente todo aquello que en Cuba está mal. Porque una de las claves del pensamiento único, y quiero empezar por acá, una de las claves del pensamiento único
es mostrarse como el bien. Y para eso, lo primero que hacen es construir enemigos y mostrarnos qué es lo que está mal. Entonces Cuba está mal, Venezuela está mal, el kirchnerismo aquí en la Argentina estuvo mal. Y en la medida en que vos te convenzas que eso está mal, automáticamente estás del lado del bien, que son ellos. Esta, si se quiere, casi que es la lógica de la construcción del pensamiento único en gran parte del mundo. Y ese pensamiento único tiene conceptos, un concepto de libertad, un concepto de justicia, un concepto de democracia, un concepto de populismo. Entonces, claro, si nos poramos sobre esos conceptos, nos terminamos creyendo todo lo que nos dicen acerca de Cuba, por ejemplo. Entonces quiero preguntarme desde dónde vamos a pensar Cuba. Si Cuba lo vamos a pensar como los grandes medios nos dicen, que es un régimen autoritario que no le da libertad a su pueblo, que es una dictadura, o vamos a pensar a Cuba que sufre hace 60 años un régimen autoritario como es el bloqueo. Porque vale la pena preguntarse entonces, ¿qué es más autoritario que un país no respete la autonomía de los pueblos, que un país se meta en la cotidianeidad de los cubanos, imponiéndoles un bloqueo que no les permite comerciar, que no les permite vender ni comprar, que no les permite crecer económicamente? O más autoritario es un gobierno que junto a su pueblo resiste con convicciones y con lo que tiene. Porque Cuba hace 60 años que construyó una sociedad distinta con lo que tiene, ni más ni menos. Entonces, ¿dónde está el autoritarismo? Creo que tenemos que preguntarnos si Cuba no nos termina quedando grande. Quiero decir, si nosotros y nosotras estamos convencidos que la libertad, por ejemplo, es la posibilidad individual de cada uno de nosotros y de nosotras de hacer lo que querramos, nunca vamos a entender Cuba. Ahora, si entendemos a la libertad precisamente como un logro colectivo, como una construcción colectiva, quizás podamos entender más Cuba. En una isla donde con aciertos y con errores, como en todos lados, el otro no es el enemigo, el otro no es el rival, el otro es aquel con el que yo construyo mi libertad colectiva, en conjunto, construyo la patria. Entonces, claro, en Cuba la salud del otro es tan importante como la mía, la educación del otro es tan importante como la mía, las posibilidades del otro son tan importantes como las mías. Y así ha resistido Cuba. Ahora, claro, si yo creo que la libertad es la posibilidad de comprarme lo que yo quiero y de simplemente hacer lo que mi antojo me exige y lo que al otro le pase es problema del otro, no voy a entender Cuba. Es muy difícil entonces, poder con la lectura que instalan los medios, hablar de lo que sucede en la isla. ¿Dónde está el problema? En ese pensamiento único que nos han instalado, que no hay otra manera de vivir que no sea bajo las normas del libre mercado, bajo las lógicas de la meritocracia, o el problema está en una sociedad que se ha propuesto otra cosa desde hace décadas. Quizás el problema no está en Cuba, el problema está en ese relato en el que nos han educado, con el que convivimos casi con naturalidad. Quizás el problema entonces no sea Cuba. El problema es la intolerancia que tenemos en no poder aceptar que hay otra manera de vivir, que hay otra manera de vincularse socialmente y políticamente. Entonces, discutamos Cuba así como cualquier otro país. Discutámoslo. Ahora, aquellos que quieren con sus palabras perseguir, menospreciar, bastardear la dignidad del pueblo cubano y su resistencia y su lucha de tantos años, yo les digo, discutamos, sí, claro, pero primero levanten el bloqueo. Analicen todo lo que quieren de Cuba, pero primero levanten el bloqueo, porque le han generado unas condiciones de desigualdad y de marginalidad a Cuba, que a lo mejor son las resultantes de estas protestas, que existen, que están bien, y que seguramente el pueblo cubano quiere vivir mucho mejor de lo que vive, pero el pueblo cubano es consciente de que ha defendido una revolución que les permitió que sus hijos no les falte para comer, no les falte para educarse. Claro, quizás el problema lo tengamos
nosotros, no sé si nosotros, pero muchos y muchas, que no podemos mirar por fuera de lo que tenemos. Y si creemos que para ser alguien en la vida debemos tener, no vamos a entender nunca Cuba, porque es precisamente lo contrario. Creo que estas son algunas de las batallas, ¿no? Algunas de las batallas que hay que seguir dando, pero también hay que seguir exigiendo que levanten el bloqueo, porque el bloqueo a Cuba es una declaración de guerra. Es una guerra de hace 60 años. Claro, son guerras no convencionales, entonces parece que no ocupan las grandes portadas de los diarios. Que liberen el bloqueo a Cuba y después discutamos todo lo que quieran. Otra vez en la plaza con las madres, ya nos comunicamos todas. Según Visitación no va a llover, va a haber sol. Ella siempre ve el sol aunque no esté para el día que vamos a la plaza. Así que Visi, para acá parece que asoma un poquito el sol. Así que vas a tener razón. Yo le dije, anda con paraguas. Ella me dijo, no, porque no hay sol, no llueve los días de la plaza. Y hoy voy a dividir en dos lo que hago, lo que digo. Voy a hablar de un hecho político muy contundente que pasó hace 20 años. Hace 20 años pasó en Génova y que las madres estuvimos invitadas. Y también voy a hablar de todo lo que pasa en el país. Así que lo voy a dividir en dos partes. El hecho este de Génova, que es cuando iba el G20, estas cosas tan tremendas que se reúnen nada más que para que el capitalismo sea más salvaje y se profundice en nuestros países. Los compañeros de Génova, como se hacía en Génova, prepararon una actividad muy fuerte, muy impresionante, y nos invitaron a las madres. Todo esto de hoy que van a ver es posible gracias a que Norma Castillo lleva adelante el Archivo de las Madres, que es una maravilla, a que Andrés, el Vasquito, Felipe y Juan trabajan como si fueran pulpos con 40 manos y tienen todo reorganizado, repreparado. A mí, alguna vez tengo que nombrarlos, porque no es que hago esto sola yo. La gente si no va a creer que soy la Mujer Maravilla, no. Esto es posible gracias a la colaboración de los compañeros que trabajan un montón. Por eso podemos mostrarles a ustedes qué hicimos las madres, cómo participamos en ese hecho político tan importante que ya los compañeros de Génova estuvieron recordando. Hablé por la radio el otro día y ahora el 17 van a hacer una gran marcha. Recién acabo de hablar con uno de ellos. Nos invitaron y nosotras, como siempre, cuando nos invitan vamos. Las madres no quisieron ir, dijeron que era muy peligroso, que íbamos a ir. Pero bueno, como iban compañeros de Suecia y compañeros de Roma que me acompañaban y Renato, decidimos que, bueno, si yo quería ir y me animaba, que iba. Así que fui. La verdad que habían declarado a Génova zona roja y pusieron vallas, unas vallas raras, muy chiquitas, hechas muy finitas, con un alambre muy finito, muy grueso, pero muy finito el alambrado, para que no pudiera pasar ni un dedo, y con una especie de techo para que nadie pudiera saltar para el otro lado, como si fuéramos nosotros los asesinos, y los asesinos eran ellos. Pero lo que pasaba es que los ricos que venían, los cogotes, los que tienen toda la plata del mundo, no estaban en Génova, estaban en un barco enorme en el medio del mar, rodeado de submarinos y de helicópteros. Había miles de policías cuando llegamos. Llegamos un jueves. Bueno, empezamos a contactarnos con unos, con otros, a hablar. La gente venía en tren, pero entonces en Génova no paraba el tren. La gente se bajaba o antes o después, venía caminando. Y empezó a venir, era una montonera de gente. Todas las casas cerradas. A 25 kilómetros estaba la primera casa que te podía vender agua o un sándwich. Y a las familias no les dejaban ni abrir la ventana. Si alguna abría la ventana para darnos agua, ya le ponían una pena, le ponían una multa. Así que tampoco... Pero ellos habían hecho un tinglado grande y nos traían agua y... Estaba muy preparado. A cada uno de los que llegaban nos daban un espejo
y ese espejo era para enfocarle a la policía para que no nos fotografiara. Habían hecho unas botellas de agua vacías con un pedazo grande de hierro pegado para que hiciéramos ruido en las rejas, en esas vallas, todos juntos. Imagínate, 100.000 personas o 500.000, no sé cuánto. Llegamos a ser 400.000 personas. Haciendo ese ruido era ensordecedor. Pero ellos también tenían la suya. Mataron a un pibe enseguida. Un pibe que no era nuestro, que pasaba por un banco y aprovecharon a decir que lo mataban porque iba a entrar al banco, que quería robar el banco, o que iba a poner una bomba en el banco. Parecido a los Macri, siempre mintiendo. El pibe se llamaba Carlos Giuliani. Bueno, lo mataron al mediodía, ya se armó una batalla, los chicos que iban llegando decían, ¿ahora qué vamos a hacer? Y mataron a este pibe. Se armó un lío espantoso, algo que no esperábamos. Venía mucha prensa, había un lugar enorme para la prensa, preciosísimo, y no sabíamos qué hacer. Llegó Manu Chao tenía que empezar a hacer el concierto, y los pibes no querían escuchar a Manu Chao, querían salir a romper todo. Entonces Manu Chao les habló, y como no le daban bola, me llamaron a mí, y yo le dije, mira, nosotros no vinimos acá para hacer lo mismo que ellos. Ellos nos matan a un pibe para que nosotros salgamos, justamente eso, hagamos quilombo, y van a tener la excusa para meternos presos. Nosotros tenemos que hacer lo que vinimos a hacer. A Carlos los vamos a reivindicar, no lo vamos a dejar ahí tirado, pero no dejemos de hacer lo que vinimos, porque la gente que está llegando viene para hacer lo que tenemos que hacer mañana, que es el día que se van a reunir. Bueno, los chicos se fueron aplacando la cuestión, que me hicieron caso, aplaudieron, después me besaban, me acariciaban. La verdad que estaban chochos porque Manu Chao hizo el concierto y también lo disfrutaron porque estábamos también para eso. Bueno, llegó el viernes, siguieron cortando no paraban antes, no paraban después, la gente venía caminando en bicicleta, lo que sea, y nos avisan que iban a llegar los griegos, que venían en barco. Entonces les cortaron, les pusieron unas cadenas para que no pasen los barcos. Y los griegos se tiraron al mar y llegaron nadando. Nunca nadie se imaginó que esa gente se iba a tirar así, con esa fuerza, con esas ganas. Empapados llegaron, todos mojados, pero con una felicidad, todo el mundo los aplaudía, no se podía creer. Todo el día estuvimos batallando, haciendo ruido, con los espejos y tocando las rejas, y esperando a otros compañeros. Llegó Ana de Suecia, llegó Luis, llegó Alejandro, bueno, ya Renato estaba esperándome cuando yo llegué, llegó la Castellini, que era una diputada que siempre acompañaba a las madres. Y todo el mundo ahí, en esa mesa que se comía algo, siempre había agua para tomar, había baños, dificultoso, pero había. Y la verdad que uno no podía creer lo que estaba pasando. La cantidad, cada vez había más gente. Prensa del mundo, a la noche, después que comimos algo, que a nosotros nos había dado la casa una mujer del Partido Comunista para que durmiéramos cómodos. Otros dormían en bolsa de dormir, no dormían, pasaban cantando la noche. Pero como estaban cansados, los griegos estaban mojados, les dieron ropa, qué sé yo, qué sé cuánto, cuando más o menos, como a las 2 de la mañana, que estaba todo calmo, entraron donde estaban los periodistas, les rompieron todo, les pegaron, los lastimaron. Claro, eso enardeció más a los que los periodistas tenían que decir lo que estaba pasando. Realmente fue muy, 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 muy duro y muy terrible. Bueno, el otro día era el día final de las decisiones de ellos, y que nosotros estábamos todos en contra, por supuesto, de todo lo que hacían. Se iba a cerrar con un acto donde estaban elegidos los que iban a hablar, que eran 2 de los que habían organizado. Se iba a hacer una pequeña marcha, que al final no se pudo hacer porque éramos casi 400.000 personas, en ese lugar no podíamos marchar, estábamos como apretados. Bueno, pero nosotros nos pusimos en un costado, nos sacamos una foto con un cartel que habían hecho los italianos que decía: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y ahí en la foto estamos todos, ¿no? Está Renato, está Ana de Suecia, está Luis, está Alejandro de Roma, en fin, la Castellini, que siempre nos acompañaba, algunos compañeros de Renato, y los periodistas que estaban siempre atrás de nosotros a ver lo que hacíamos. Y cuando se preparó todo para hacer el discurso, que todos lo teníamos muy preparado para repudiar la presencia y lo que ahí se había tratado,
empezaron a pedir que yo hablara, así que me hicieron hablar y tuve el honor de que, bueno, que alguien me tradujera y de hablar en un acto tan político y tan bien preparado y tan bien organizado, donde los compañeros italianos tuvieron mucho que ver. Estoy muy agradecida siempre a Renato, que hizo un trabajo impresionante, que es lo que están trabajando ahora para poder el domingo recordar este hecho político único en el mundo, porque se hicieron siempre muchas cosas contra estas reuniones, pero nunca una tan enorme donde convergieron 400.000 personas. Así que por eso no queríamos dejar de contarles a ustedes la participación de las madres, cómo hicimos, por qué fuimos y cómo hoy les podemos contar algo que ustedes no conocían. Y ahora voy a hablar de lo que nos pasa. Es una vergüenza terrible lo que hacen los jueces. La misma jueza que había dicho que había que pedirle la quiebra a Macri del correo, todo que sí. Ayer no sé qué cantidad de plata le habrá pagado Macri, que hoy, ayer a la noche, a última hora, es todo que no. No hay forma de hacerle quebrar nada, de que pague nada, ni que nos deba nada. La misma jueza, miren cómo las compran. Descaradamente, la misma que dijo una cosa la otra semana, tienen mucho poder, porque tienen los medios que mienten. No se puede leer, es un asco. No se puede leer, es un asco lo que hacen. No se puede leer nada de lo que hacen ellos. Pero ustedes fíjense, los escuchas, no pasa nada, estamos investigando. Está todo como paralizado. Va en tren, pero el tren no anda. Las visitas a la casa de gobierno, que lo visitaban jueces y gente de Clarín, que determinaban qué iban a hacer. Por eso Clarín no sabía antes que no pasa nada. Es vergonzoso lo que están haciendo. No se lo puede condenar por tanto delito. Ahora saltó esta cosa espantosa de haber participado directamente en el golpe de Bolivia. Y esto es muy grave. Y no somos nosotros solo los que lo vamos a condenar a Macri. Muchas otras cosas tiene, ¿no? Podemos hablar no sé cuánto. Pero ahora están metidos todos. Macri, Laburri, Garabano, que era el rector de la universidad, que se había quedado con la Universidad de las Madres, por favor, todos en este contrabando de armas para ayudar a dar el golpe a los queridos compañeros bolivianos. Es triste, vergonzoso. Por eso creo que pensemos bien lo que voy a decir. No es una locura de las madres. Toda la plata que debemos al fondo se la dieron a Macri cuando ya casi había terminado su mandato. ¿Saben por qué? Estoy casi segura. Le pagaron el favor los yanquis que le hicieron llevándole las armas para ayudar a dar el golpe a Evo. Es un pago de favores, porque Macri se iba. Ya había perdido. ¿Qué sentido tenía que le dieran tanta plata? Para ganar no era. Por eso nosotros no podemos pagar una deuda que es infame, porque justamente está basada en eso, en la intervención directa a poner terriblemente en jaque y haberlo echado a Evo como lo echaron, como si fuera un delincuente que no sé cómo salvó la vida, gracias a que el presidente nuestro lo alojó y lo trajo y lo cuidó y lo tuvimos acá tanto tiempo. Y ahora se descubre todo esto. Acá también hay que averiguar, además de todo lo que ya sabemos, quién es en la aeronáutica, porque parece que son ellos, pero hay que averiguar más a fondo.
Defensa tiene que ponerse en serio a ver quiénes son, porque tenemos muchos enemigos entonces todavía adentro de las Fuerzas Armadas. Bachelet, que es otra traidora, no dice una palabra. Ella habla nada más de lo que pasa en Venezuela. Venezuela se defiende como puede. Y ahora los yanquis también caen sobre Cuba, porque China y Rusia se juntaron. Y Estados Unidos está más solo que Adán en el Día de la Madre. Entonces no sabe cómo hacer. No tiene que joder en Cuba. Se quiere meter en Venezuela. Está metido en Colombia. Metidos acá con Macri hasta las verijas. Este Guzmán que no sé qué arregla porque nosotros no sabemos nada. Él sale, va, viene, dice lo que quiere. El presidente escucha lo que tiene ganas de escuchar. De acá le digo, señor presidente, usted nos dijo que le digamos lo que no estamos de acuerdo y después se enoja. Yo ahora primero de todo, antes de decir lo que le voy a decir después, quiero sumarme a estos 5 días de duelo. Por 1 millón, por 500.000, por lo que sean, por 2 o por 1. No es la cantidad lo que me hace sufrir, llorar y pensar en cuántas familias no se pudieron despedir. Le pasó como a nosotros. Nunca nos pudimos despedir de nuestros hijos y de nuestras hijas. Nos despedimos todos los días y todos los días nos hacemos nacer de nuevo. Ellos no saben lo que es esto. Por eso festejan el 1 millón de muertos y nosotros los lloramos. Los lloramos en serio. No porque queremos juntar votos. No. Nosotros los lloramos de verdad. Es muy triste no despedirse de los que uno quiere. Pero también te da otra manera de ver la muerte. Como no te despediste, están vivos siempre. Están vivos para siempre. A nuestro lado, nuestras mañanas, nuestras noches, nuestros almuerzos. No los dejemos morir. Porque ellos también, muchos de ellos, dieron su vida, porque muchos de ellos dieron su vida trabajando, como los médicos, los enfermeros, los camilleros, los que lavan los pisos. ¿Cuántos se contagiaron, maestros? Y murieron en el campo de batalla, luchando por la patria, por nuestras vidas, como hicieron nuestros hijos. Se parece mucho esta historia. Hay que compararla con eso. No nos pudimos despedir de nuestros hijos, tampoco sus familias se despidieron de ellos. Ellos sabían lo que les podía pasar porque estaban ahí. Entre los muertos y la contaminación y la falta de insumos y todo lo que pasaba, y se quedaban. Y murieron. Y dieron su vida por nosotros. Dieron su vida para nosotros. Gracias, señor presidente, por decretar este duelo tan sincero y que nos hace bien a todos, porque nos limpia de tanta basura, nos reconforta de tanta mentira y nos muestra y nos hace pensar cuántos hombres y cuántas mujeres todavía en los hospitales y en todos los lugares donde hay enfermos siguen dando sus vidas para que otros vivan, o para que otros se mejoren, o para que otros no sufran. Gracias por tantas vacunas. Gracias por sentirnos todos vacunados. Cada uno que se vacuna está feliz, porque sabe que protege su vida. Pero a los que se vacunan les pido que no se olviden de cuidarse, porque todavía hay que cuidarse mucho. Si nos juntamos, tenemos que juntarnos con 1 o con 2, con una ventana abierta, con barbijo, aunque estemos vacunados.
No dejemos de luchar y de pelear contra este virus que no tiene vacunas, que es el macrismo, que es la derecha, que es el capitalismo salvaje. Esa derecha que quiere todo para ellos, angurrienta, hambrienta, que se quiere quedar con todo, con las vacas, con las tierras, con el trigo, con todo. No hay que dejárselos, compañeros. Hay que pelearla, no hay que dejarles el río Paraná. No hay que dejarles nada. Pero para eso tenemos que pelear, y pelear de pie. Y a usted, señor presidente, le pido, por favor, que nos escuche más a nosotros. No tenemos micrófono, parece que le llegue a su oído. No quiere escuchar. No solo las vacunas nos van a salvar. Nos van a salvar decisiones firmes y fuertes contra este enemigo que es el macrismo. No son opositores, son enemigos, señor presidente. ¿Cuántas veces se lo vamos a decir? Mírelos y trátelos como enemigos. Porque si no, es como dije ayer, no nos estamos ocupando porque no somos ni comunistas ni socialistas. Ahora vienen por mí y ya es tarde. Y el día que vengan acá, porque van a seguir viniendo, ¿qué vamos a hacer? No lleguemos a eso. Escúchenos, señor presidente. Ponga su oído acá, un poquito para acá. Angelelli decía que había que poner un poco siempre el oído en la tierra y el oído en el pueblo. Nos escucha y no quiere oír. Dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni ciego que no quiere ver. Es muy importante lo que usted ha hecho. Claro que sí. Y por eso lo vamos a seguir votando. Pero, señor presidente, no se equivoque. No son opositores. Le van a hacer mucho daño. Los medios están haciendo mucho daño. Dicen cualquier mentira, cualquier basura. Todo lo que les ocurre y ustedes siguen dando pautas. ¿Cómo puede usted pagar que le tiren mierda con una carretilla? ¿Cómo usted puede pagar que lo difamen como lo difaman? ¿Cómo puede usted pagar para que le sigan poniendo cada vez más palos en la rueda? Yo sé lo que está haciendo las viviendas, Catopovi, Ferraresi, conozco todo, no se crea que no, sí. Pero usted no tampoco los escucha mucho. Por favor, señor presidente, no se enoje por esto que le digo. Estamos poniendo todo en la balanza. Pero ¿sabe qué pasa? La vacuna nos va a curar. Y el macrismo, lo único que tiene ganas es de matarnos. Y no solo se mata con balas de fuego, se mata con balas de tinta. Porque las balas de tinta meten preso a cualquiera. Por eso, ojo, no lo tenga usted alguna vez estar preso. Trátelos como enemigos, señor presidente. No son amigos ni opositores, son enemigos acérrimos del peronismo, de la libertad, de que los pobres tengamos igualdad, que tengamos trabajo, no comedores, que tengamos trabajo, no una vez por día comer. Yo no quiero que mis compañeros y mis compañeras crean el único derecho que tienen es a un plato de sopa y a una bolsa de comida por semana. No quiero. Quiero que sepan que sus derechos es trabajo digno, libertad. Los derechos a la vida, a la mínima vida. Si Arroro se quiere ir, mándelo, sí, mándelo lejos. Quiere ser diputado, póngalo diputado en la Cochinchina, aunque sea. Dele a alguien que sea pro y que no robe. Y no se ofenda, señor presidente. Yo no tengo nada que perder, ya lo perdí todo, que era mi familia. Pero no me voy a callar, porque hay muchos que piensan como las madres y no tienen la posibilidad de hablar. No me voy a callar.
no me voy a quedar quieta ni tranquila. ¿Sabe por qué? Porque hay miles y miles y miles que dieron su vida y su sangre por esta patria. Desde la época de Perón y Evita en adelante. Y no quiero más sangre de esta patria, ni quiero más muertos en esta patria. Hasta el jueves que viene.